La línea telefónica y se lo agradezco a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Pascal, qué gusto de saludarte. Muy buen día a ti, a tu auditorio. Bueno, varios temas que platicar, pero sin duda por tu trayectoria, tu interés, me imagino que el fallecimiento de Giovanni Sartori te ha de haber dicho muchas cosas. No, sin duda, Sartori es uno de los grandes, fue uno de los grandes teóricos de la política y de la democracia a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Como sabes, pues yo me formé en Italia, no bajo la escuela de Sartori, bajo la escuela de Norberto Bobbio, que fue otro de los grandes pensadores, fallecido la década pasada. Es una generación arriba de la de Sartori, pero eso me permitió en su momento no solamente conocer y formarme, abrevar pues de la obra de Giovanni Sartori, sino también tener en muchos sentidos una gran, una interlocución y una cercanía, sin ser su alumno, pues en el marco de los debates que en Italia, sobre todo en relación con la democracia, pero con la crítica a esto que algunos han llamado como una etapa de la política italiana, el berlusconismo, ¿no? Sí. A la crítica de una expresión de degeneración de la política. Italia, en muchos sentidos, ha sido un laboratorio privilegiado de la política, pues desde la Edad Media, y allí nació la ciencia política con Maquiavelo, hasta nuestros días. El siglo pasado, Italia no solamente vio nacer y forjarse probablemente el prototipo, el arquetipo del siglo XX del totalitarismo, es decir, el fascismo, ¿no? Sino también después de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución italiana de 1948, pues es una de las constituciones más emblemáticas de lo que se conoce como constitucionalismo social, Sí. de la expansión de la democracia constitucional, y al final del siglo, pues este fenómeno que hoy, por cierto, explica mucho de lo que estamos viendo en el mundo. Y esto en su momento lo escribió, provocó una convergencia entre Sartori y Bobbio. Sartori como teórico de la democracia, Bobbio como teórico de la democracia, a pesar de sus diferencias sobre temas como la gobernabilidad. Hay que recordar que probablemente uno de los libros más conocidos de Sartori en México sea Ingeniería Constitucional Comparada, publicada por el Fondo de Cultura Económica, y en cuya segunda edición incluso hace un posfacio para el caso mexicano. Pues en algún momento centró sus preocupaciones, más que en la calidad democrática de los sistemas, en la gobernabilidad de las democracias. Y eso, de alguna manera, digamos, no es que lo haya contrapuesto, pero inclinó sus preocupaciones hacia otro sentido respecto a los de Bobbio. Pero ambos autores tuvieron nuevamente coincidencias, grandes coincidencias, en la crítica a ese régimen de degeneración de la política que fue el berlusconismo, y que, vuelvo al punto, el mismo Sartori en alguna ocasión lo escuché decirlo lo leí más bien hace relativamente poco en un artículo en el periódico donde escribía, en el Corriere della Sera, que explicaba parte de la degeneración de la democracia en todo el mundo, ¿no? Y que hoy estamos viendo, en donde pues, fenómenos como los que vimos el año pasado, el Brexit, el ascenso de Trump, etcétera, pues son parte de esta simplificación, vulgarización de la democracia, y de una ciudadanía cada vez más con menos empaque, y cada vez más, ese es el término mío, no de Sartori, cada vez más idiotizada por la proliferación y la banalización de la información que producen los medios de comunicación, particularmente los electrónicos. Hay que recordar que otra de las grandes obras célebres de Giovanni Sartori, además de la teoría de la democracia, de la teoría de la democracia revisitada, de qué es la democracia, de ingeniería constitucional comparada que mencionaba, es también Homo Videns, en donde explica cómo el ciudadano de las sociedades modernas, de las sociedades de la comunicación, lejos de robustecerse la gran cantidad de información que tiene, pues esta información en muchas ocasiones distorsionada, le hace también ver la realidad con lentes, con anteojos equívocos, ¿no? Se va un grande, creo que como suele ocurrir y suele decirse, esta es la ocasión para no solamente recordarlo, sino revisitar su obra, cosa que mucha falta nos hace, vista la precarización de nuestras democracias, Pascal. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en agosto de 99, cuando Ajá. empezó a surgir el fenómeno de lo que llamamos la espotización
de la Sí, política mexicana. Él era muy crítico, hizo muchas advertencias sí. sobre lo que lo que podría derivarse de esto. Eh, ¿No son válidas, piensas tú, algunas de las críticas que hizo en el uso de la televisión y particularmente en el Ujú. tema de los spots, lo que tenemos actualmente en México? Absolutamente por lo que hace al modo de la despotización. Sartori, hasta donde yo recuerdo, y ahí está Homo Vives y sus reflexiones respecto al caso italiano, por ejemplo, y sus críticas al modelo de la democracia norteamericana, no se puede interpretar como un autor que sea, o que de alguna manera sea un detractor del modelo de comunicación política en México. Sartori, por ejemplo, en algún momento criticó la decisión, aquella polémica decisión de la Corte norteamericana, Citizens United contra la Federal Electoral Commission, que abría la puerta a la compra del dinero privado a la política. Sartori fue también, como defensor de la democracia, pues un defensor también de la equidad en la contienda, sin limitar por ello la elección. Pero sin duda el modelo, y esa es la crítica que muchos hemos hecho, digamos, y Sartori en su momento, como recuerdas, lo hizo, a la apuesta por la spotización, es decir, más vale el mensaje corto, el spot, el mensaje con el jingo de la cara, la frase hecha, que el debate ideológico. De Sartori, por su propia formación, siempre apostó por el debate ideológico, y en ese sentido, yo te diría, interpreto el sentir de Sartori, no soy Sartori ni mucho menos, ni Sartori lo dijo así, pero los comentarios de Sartori a los debates políticos entre candidatos a cargos públicos, pues sin lugar a dudas nos llevaría a ser un defensor del modelo de más debates y menos spots. No necesariamente, Pascal, de compra libre de televisión. Eso nunca lo criticó, por ejemplo, es una prohibición esta que tenemos en México de comprar Sí. publicidad en radio y tele, que existe en Europa, y eso jamás lo criticó Sartori, al Mm. contrario, criticaba en esto, en ese punto específico, probablemente más al modelo norteamericano, que le da demasiado peso al dinero en la política democrática. Pero sin lugar a dudas, el propio, y eso lo dice Homo Videns, la lógica esta de información segmentada, digamos, de los disparos de información, que lejos de fortalecer el debate ideológico, programático, fortalece la lógica de la mercadotecnia, es algo que Sartori criticó y que no Videns podemos ver de manera muy clara, digamos, ¿no? Entonces yo te diría, a lo mejor estoy abusando, Sartori no sé si criticaría la prohibición de compra de publicidad, lo que sí criticaría es la estatización, pero detrás de Sartori vamos muchos en el sentido. Lorenzo, bueno, el INE, déjame cambiar de tema, el INE tiene tres Sí, nuevos consejeros. ¿Cómo se así es. encuentra el instituto frente a la actual temporada electoral? Y por supuesto, pues ya con miras a lo que será el proceso electoral federal de 2018. Pues mira, muy fortalecido, yo, Pascal, y no es un lugar común ni querer vender una imagen que no es. Mira, no es casual y no es un asunto menor, quiero subrayarlo, que en la renovación parcial del INE, que forma parte de un modelo, un buen modelo, digo yo, porque permite combinar pues una buena dosis, digamos, de estabilidad en el trabajo de la institución, de experiencia acumulada, con visiones frescas, nuevas, que permiten romper la lógica de ceguera de taller a la que uno puede verse inmerso, digamos, ¿no? Pero que ocurrió en tiempo, Pascal. Tú recordarás que todas las renovaciones parciales previas, las del IFE, todas en los últimos 10 años ocurrieron, de los 9 años últimos ocurrieron en destiempo. En 2010 debía haberse nombrado a 3 consejeros y fue hasta diciembre de 2011 cuando se cumplió la integración definitiva del IFE. Cuando renunció García Ramírez al IFE, no se cubrió su vacante. Cuando salió el anterior presidente del IFE y 3 consejeros, al IFE se le dejó en su etapa final con solo 4 consejeros. Bueno, hoy se cumplió en tiempo y forma la designación, primera buena noticia. Segunda, la designación pasó por un proceso que se diga lo que se diga, pues es un proceso que permitió llegar, les debo decirlo, a gente experimentada. Ninguno de los 3 nuevos consejeros, ni Dania Rabel, ni Claudia Zavala, ni Jaime Rivera, son neófitos en la materia, que han tenido responsabilidades públicas en materia electoral, pero claro, llegan a refrescar la visión de los problemas y de la discusión del INE, pero sin romper o sin tener, digamos así, sin provocar que haya una curva de aprendizaje que pagar. Tercero, son profesionales
vaya, a dos de ellos en concreto, a Dania Rabel y a Jaime Rivera, el propio INE los había escogido en su momento como consejeros de los socios, es decir, habían pasado una criba y una valoración positiva de parte nuestra. Sí. Claudia Zavala tiene una larga trayectoria en la materia, entonces eran perfiles que la verdad se aprecian mucho, y ayer no solamente tomaron protesta, sino tuvieron que participar ya en la primera de las decisiones relevantes, en donde pues hicimos un pronunciamiento a propósito del uso de programas sociales en las contiendas electorales, a propósito de un acuerdo que habíamos tomado y que ayer se amplió en enero pasado. Entonces, digamos, es gente experimentada, llega en tiempo la designación, el INE ya está suficientemente maduro para enfrentar los desafíos de las elecciones de este año, pero sobre todo de las del próximo año. Hay una historia de aprendizaje institucional que nos ha permitido ir reinterpretando de manera cada vez más robusta, digamos, las reglas del juego electoral establecidas en la reforma del 14, sí. y bueno, pues son buenas noticias desde hasta donde yo veo, y la designación y la incorporación de estos tres nuevos colegas viene a reforzar al INE de cara a los desafíos que tenemos que enfrentar, ¿no? Pues bien, Lorenzo, te agradezco mucho. Ojalá podamos tener la oportunidad de platicar en las próximas semanas. Viene el proceso electoral en los estados este año y sin duda habrá muchos temas que serán importantes para la discusión pública del proceso electoral. Te agradezco mucho, Lorenzo. Al contrario, Pascal, y cuando quieras, porque para nosotros esta interacción e ir acompañando, digamos, con información lo que está ocurriendo es fundamental. Que el agradecido soy yo, como siempre, Pascal. Te mando un abrazo. Gracias, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.